Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le saluda Denis Barrios. Bienvenida a En 60 Minutos. Buenas tardes, Denis. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Vale mucho justamente porque este tema que ya adelantamos es demasiado importante. Convivimos constantemente con la tecnología, pero para no adelantarnos, para ir a donde comienza todo, esto también tiene mucho que ver o tiene relación con con la salida de la televisión, por ejemplo, allá por la década del 30, del 40, ya empezaba a haber cierto apego hacia los aparatos electrónicos y hoy en día se transforma en la tecnología que tenemos actualmente. Quiero ver dónde comienza todo esto, cómo se puede generar esa adicción y cómo puede afectar eso en la salud mental, por favor. Sí, cómo no. Así como estás diciendo, esto es algo de nuestro siglo, digamos, ¿verdad? Porque en la antigüedad obviamente no existía este problema y no existía tampoco esta ventaja, ¿verdad? Porque la tecnología, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la información que nos proporciona es muy útil. La tecnología hoy en día es una herramienta útil, más hoy que nunca. Con la pandemia no podemos vivir y no podemos avanzar durante esta pandemia, sobre todo, ¿verdad? O sea, gracias a la tecnología podemos estar conectados, podemos trabajar remotamente, podemos contactar con nuestros seres queridos. Entonces tiene una utilidad demasiado grande, pero así también, si esta utilidad fuera mal usada, digamos, existiera un abuso de la misma, podría tener efectos negativos en la salud mental del ser humano. Por eso es que se habla ya desde un inicio de la exposición a las pantallas, para niños muy pequeños, puede ser muy dañina, ¿verdad? O sea, a nivel de salud mental no se recomienda ninguna exposición a pantallas a menores de 2 años, ¿verdad? Esto ya fue desde siempre. Hoy en día esto sigue siendo regla, ¿verdad? A nivel de pediatría, a nivel de salud mental, se aconseja no exponer a niños a pantallas menores de 2 años. A partir de esa edad ya existen ciertos parámetros para hablar de lo que está recomendado, ¿verdad? ¿Cuánto es el máximo, cuánto es el tiempo máximo de exposición para que sea todavía una cosa de salud, ¿verdad? Hoy tenemos que aceptar y tenemos que hablar de una realidad que es que hoy en día estos parámetros de cuánto tiempo se puede hablar de salud y cuánto tiempo podemos hablar de adicción han cambiado, ¿verdad? Porque hoy en día los niños tienen que estar expuestos a muchas horas de pantalla, a muchas horas de computadora o de tablet. ¿Por qué? Porque sus clases tienen que estar dándolas a nivel virtual. Lo mismo las personas que están trabajando. Ahora mismo en mi caso, yo soy profesional de la salud, nunca había trabajado con pacientes, la verdad que tenía casos contados de pacientes a nivel de la modalidad virtual, ¿verdad? Hoy en día, hace 1 año y medio, mis pacientes solamente los veo por medio de la computadora. Entonces, como que todo fue cambiando y nos tuvimos que ir adecuando a esto y a poner nuevas reglas y nuevos límites para poder hablar de adicción o de dependencia. Por eso es que al final no existe un tiempo adecuado. Hoy no podemos decir, porque me preguntan mucho, ¿cuál es el tiempo máximo que podemos permitir? ¿Qué es lo que ya significa adicción? Hoy lo que hablamos como señales, ¿verdad? Como señaladores o signos de una adicción, tiene que ver con otros indicadores, ¿verdad? Y estos indicadores son la falta de sueño, ¿verdad? Cuando esta cantidad de horas de exposición nos lleva a tener sueño cortado o menos cantidad de sueño. También puede afectarnos a nivel de alimentación. Hay personas que demuestran problemas con la alimentación, trastornos a nivel en relación con la comida y también con todo lo que tenga que ver de nuestro manejo diario de nuestra rutina, ¿verdad? Cuando ya empezamos a descuidar el trabajo, cuando descuidamos las relaciones interpersonales, cuando estamos más tiempo frente a la pantalla de lo que estamos fuera de ellas, ¿verdad? Son otros indicadores que hoy utilizamos para poder hablar de una adicción o de una dependencia en la tecnología. Licenciada, esto también se enfatiza aún más por el hecho que ya usted está mencionando, no exponer a menores de 2 años a un tiempo prolongado frente a las pantallas, pero justamente, al menos en experiencias particulares, ocurre eso que los padres, para de alguna manera calmar al pequeño, le dan su celular, ven cualquier video en YouTube, infantiles, puede ser también que no sean infantiles, pero a partir de ahí ya como que se desarrolla esa dependencia, ¿no? Exactamente, porque para los niños empiezan a ver como un mundo mágico, ¿verdad? Obviamente se sienten atraídos por las imágenes, se sienten atraídos por los colores, se sienten atraídos por la dinámica de lo que ven, de los videos. Entonces eso puede producir en niños, sobre todo en niños pequeños, tienen
varias consecuencias a nivel de salud mental. Estos niños se vuelven irritables, son niños que se vuelven ansiosos, que se vuelven nerviosos, que son dependientes de ese aparato, digamos, ¿verdad? O sea, ya no pues son niños que uno le pasa un libro y no les, es como que no les estimula, no les interesa y no les motiva leer un libro de papel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro que ven dibujos quietos, estáticos, ¿verdad? Entonces, al estar expuesto a pantalla, al acostumbrarse a ver solamente historias en la computadora, solamente videos de música, es como que pierden el interés a lo que antes era natural, ¿verdad? El tema de exponerse a música sin tener que ver un video, el tema de exponerse a una historia sin tener que ver una imagen, ¿verdad? Con movimiento. O sea, son cosas que se van perdiendo, y no solo por el hecho de perder algo que debería ser natural en su desarrollo, sino porque produce consecuencias que no son favorables, como estaba diciendo, ¿verdad? La irritabilidad, la ansiedad, la sensibilidad. Son niños poco tolerantes, son niños que presentan mucho más berrinches, son niños que no toleran frustración, ¿verdad? O sea, muestran una gestión de sus emociones deficiente en comparación con niños que no son expuestos a las pantallas. Así que esas son las consecuencias que se ven desde muy chiquitos. Entonces sí, es cierto lo que estás diciendo, ¿verdad? Muy interesante, porque nosotros los padres a veces para tranquilizarlos en un momento, para que nos dejen comer, para que nos dejen hablar con adultos, le damos una pantalla, le damos el celular, le prendemos la tele, ¿verdad? Y funciona tal vez en un tiempo corto. El tema es que a veces nos prolongamos, no medimos el tiempo que le estamos exponiendo y se nos va de las manos. Ahora, quiero detenerme en esa parte que mencionaba, que desarrolla ansiedad, poca tolerancia, y me lleva a una conclusión lógica también dentro de mi falta de conocimiento de esto, pero generalmente a esta generación actual se la llama generación de cristal, como que justamente se impacientan muy rápidamente, pero ellos crecieron con esa tecnología allá por los 2000 y con el desarrollo tan rápido justamente de esa misma tecnología. ¿Eso también tiene que ver o algo así podría ser, licenciada? ¿Se puede asociar en eso? Totalmente. Sí, claro, porque es una generación que ya se crió, ¿verdad? Que ya justamente en la etapa más vulnerable y más significativa de su desarrollo estuvo frente a pantallas durante mucho tiempo. Entonces las características de esta generación, como estaba hablando, son justamente esas. Son personas, ya de por sí los adolescentes, ¿verdad? Tienen una característica particular, que es que necesitan satisfacción inmediata, necesitan soluciones inmediatas, necesitan tener todo, digamos, fácilmente, y eso proporciona la tecnología. La tecnología proporciona tener lo que quieren en el momento, la información que necesitan, la imagen que necesitan. Los juegos en red le producen esa sensación de placer igual a una droga, ¿verdad? Porque están creados para que las personas, no solo los adolescentes, se apeguen, como que se queden pegados a esa red social, o se queden pegados a esa plataforma o a ese juego, porque claro, fueron creados por especialistas. Aunque vos no creas, lo irónico de esta situación es que estos juegos en red, estas redes sociales, fueron creados, diseñados por especialistas en salud mental para producir esta dependencia, ¿verdad? O sea, no es en vano que decimos, bueno, mi hijo se queda pegado a ese juego, no sé qué le pasa. Están creados para producir esto, porque al propietario de estas redes, de estas plataformas, les interesa que los niños, que los adolescentes, que los adultos estén cada vez más pegados a esto y utilicen su dinero en esto, ¿verdad? O sea, que paguen para jugar más, paguen para tener la plataforma. Entonces genera un círculo vicioso tremendo, ¿verdad? Y ni qué decir, ¿verdad? Características dentro de la psicología del ser humano que hoy en día se ve. Hoy en día no solo por la pandemia estamos todos más irritables, sino porque también estamos todos mucho más expuestos a las pantallas, con mucho menos límites. Entonces esta característica se ve no solo en los adolescentes, sino también en los adultos. O sea, esto que vemos en la calle, que la gente está nerviosa, que la gente está poco tolerante, que la gente está irritable, tiene que ver mucho también con el tema de la computadora, de las pantallas, ¿verdad? El celular. Estamos mucho pendientes de las noticias, la mayoría de nosotros entramos al baño y vamos con el celular, o nos acostamos a dormir y agarramos el celular. Todo eso crea muchísima dependencia y muchísimas consecuencias a nivel de salud mental. O sea, insomnio. ¿Por qué existen tantas consultas en consultorio de gente con insomnio? Justamente por toda la intranquilidad que estamos viviendo, y además por lo que nos está produciendo la exposición excesiva a las pantallas. Es un tema demasiado interesante, realmente una cosa nos lleva a la otra. Mencionaba las redes sociales, por ejemplo. Entre lectura y lectura uno ve que esto tiene que ver mucho con la cabeza, lo mental, los neurotransmisores, la inmediatez de esa satisfacción con algún me gusta, con algún comentario compartido. A ver, pero
¿Cómo se puede combatir esto? Decía que no hay una ciencia exacta para mantenernos frente a la pantalla una cantidad de horas determinada, pero por lo menos para tratar de evitar esa dependencia, ¿cómo se podría hacer eso? Lo que nosotros aconsejamos, sobre todo desde la terapia breve estratégica, que es el modelo de psicoterapia que yo utilizo, es que nada puede ser tan dañino para el ser humano si tiene un límite, ¿verdad? Si nosotros somos capaces de darnos el gusto, y esto va referente a cualquier objeto, conducta o sustancia que nos dé placer, ¿verdad? Estamos hablando de comida, de compras, de tecnología. Si nosotros somos capaces de concedernos un cierto tiempo o una cierta cantidad de horas o una cierta cantidad de placer respecto a una actividad, ¿verdad? Si nos concedemos eso, podemos ser capaces de renunciar, pero eso significa saber y ser conscientes de ese límite, para concedernos un momento del día para conectarnos, concedernos ciertas horas o ciertos momentos del día para usar las redes, para usar una plataforma o para consumir, ¿verdad?, una comida que nos gusta. Por eso también hablo de comida, de compras, de juegos, mismo del alcohol, mismo de las dietas, ¿verdad? O sea, cualquier cosa cualquier cosa que nos ponemos como restricción va a ser imposible renunciar a ella, ¿verdad? Entonces, ninguno de los extremos es bueno, ni el abuso de tal conducta, ni la restricción completa. Entonces, tenemos que ser capaces de limitar, y eso como adultos, tratar de ponernos nosotros mismos un límite, ¿verdad? Un límite de tiempo, un límite de momento en el cual utilizamos la tecnología, y también a los niños, como adultos, poder poner esos límites a nuestros chicos. Eso es lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Ya sea como padres, como adultos y como compañeros, ¿verdad? Porque podemos eso también ayudarle. Tal vez la persona que convive con nosotros o tal vez la persona que trabaja con nosotros mismos desde cerca podemos observar una dificultad. Entonces es muy bueno que tal vez esa persona no se dé cuenta del problema en el que está cayendo o del abuso de esa conducta o de la falta de límites en esa cantidad de horas en que está conectada, pero nosotros de afuera podemos ayudarle, ¿verdad? Ya sea pidiendo ayuda por esa persona, comentarle, ayudarle a poner ese límite que no está pudiendo razonablemente, porque de eso hablamos cuando hablamos de dependencia, ¿verdad? Existe una línea divisoria entre lo que es el uso de una conducta o de la tecnología o de una sustancia, ¿verdad? El uso adecuado, ¿cuál sería? El que podemos tener control, el que podemos limitar, el que podemos elegir cuándo utilizar y cuándo dejar. Cuando hablamos de abuso es cuando ya se va perdiendo ese control, cuando ya siento que se me va de las manos, cuando ya no puedo ponerme límites, pero todavía soy consciente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en ese punto todavía hay mucho que hacer. La dependencia ya es cuando perdemos totalmente el control, cuando ya no tenemos conciencia del tiempo que estamos conectados, cuando ya tenemos conciencia de que estamos descuidando otras áreas de nuestra vida. Así que hay que estar muy atentos en primera persona y bueno, si tenemos a alguien cerca a quien podemos ayudar, darle una mano, recomendarle a un profesional, y pedir ayuda a tiempo. Bien, entonces esto sería un término medio. Usted también hablaba de extremos. ¿Cuál sería el peor escenario de dependencia de la tecnología? Por ejemplo, suelo ver que en Asia, en el territorio asiático, es más normal, por así decirlo, las personas que están aisladas en una habitación y solo están con la tecnología. ¿Ese sería el extremo más dañino, por así decirlo, licenciada? Así mismo, Denis, el extremo dañino sería ya una adicción, una dependencia donde la persona ya pierde totalmente noción del tiempo, ya confunde si es de día, si es de noche, ya no tiene una vida fuera de esa conducta. Cuando ya no puede, ya no se alimenta correctamente, empieza a tener problemas con la alimentación, ya no tiene las horas de sueño adecuadas, ya no trabaja, ya descuida a la familia, sus relaciones de familia están deterioradas. Ese sería el extremo y ahí estamos hablando de una ya dependencia o adicción que estamos hablando ya no existe, ahí ya sobrepasó una cantidad de horas, ¿verdad? Pero sobre todo ya está implicada o descuidada otras áreas de su vida, ¿verdad? Y justamente ya se ven consecuencias a nivel de la salud física, como es con la alimentación, con la falta de sueño, ¿verdad? Y los problemas o laborales o familiares, ¿verdad? Para hacerlo también más didáctico, inclusive más de lo que ya está haciendo, licenciada, por poner un ejemplo, ¿cómo sería el tratamiento una vez que yo me doy cuenta que tengo esa dependencia hacia la tecnología? ¿A dónde debo recurrir? Porque me imagino que muchas personas no solo van a poder depender de sí mismas, también necesitan un apoyo para poder de a poco dejar esa adicción. ¿Cuál sería el tratamiento a partir de las consultas, por ejemplo, que tiene usted?
Sí, bueno, a partir de una consulta, como te digo, generalmente en estos casos la persona que pide ayuda es una persona cercana. Son muy raros los casos que la persona implicada directamente es la que pide ayuda. ¿Por qué? Porque en muy pocos casos se da cuenta de la necesidad de cortar ese círculo vicioso de dependencia, ¿verdad? Entonces, casi siempre la persona que pide ayuda, que pide consulta, es o la pareja, o la mamá, o el papá, y ya es un primer caso importante, ¿verdad? Porque en estos casos de dependencia de conductas, ¿verdad? Como dije anteriormente, ya sea a la tecnología, a la comida, a las compras, a los juegos, ya es un gran paso que una persona allegada pida esa ayuda. ¿Por qué? Porque a veces la persona implicada no quiere, no acepta esa ayuda. Entonces, en este caso se puede trabajar de manera indirecta. Mira, lo que hacemos en la terapia breve estratégica es ya empezar a trabajar con la persona cercana, le damos ciertas tareas, le damos ciertas indicaciones para que pueda trabajar con esa persona desde la casa. Si la persona implicada acude al consultorio, o sea, pide la consulta hoy en día virtual, ¿verdad? En casi todos los casos, se trabaja directamente con esta persona y se empieza a trabajar desde, no prohibiéndole lo que está haciendo, porque eso intentaron posiblemente hacer todo con ella, ¿verdad? Con esa persona. Seguramente le trataron de decir, bueno, yo te voy a quitar el celular, yo te voy a sacar la tele, te voy a prohibir que use la computadora. La prohibición, como estuve diciendo, es el camino incorrecto, ¿verdad? Acá lo que nosotros tratamos de hacer es dosificar, ¿verdad?, el consumo de esa conducta, ¿verdad? Así mismo como se trabaja con el cigarrillo, como se puede trabajar con el alcohol, ¿verdad? Se dosifica. ¿Qué significa eso? Se eligen momentos, ¿verdad?, del día y cantidad de tiempo que le puede dedicar a esa conducta o a esa tecnología. Entonces se va trabajando de a poquito, haciendo que estos momentos al comienzo sean más frecuentes y que se vayan volviendo cada vez más cortos para que esta persona vaya, digamos, no pasando por un síndrome de abstinencia así forzado, sin absolutamente nada de esto, sino que yendo de a poquito, ¿verdad?, quitando esa conducta que está tan excedida durante su vida, la cantidad de horas, se va haciendo de a poquito, ¿verdad? Pero esto se necesita hacer con un acompañamiento. O sea, una persona que está escuchando estos comentarios, ¿verdad?, posiblemente si intenta hacerlo por sí solo, no podrá hacerlo, ¿verdad?, porque necesita todo un trabajo, un diálogo estratégico importante. O sea, esto se trabaja mucho a nivel comunicativo con la persona para que la persona quiera pasar por este proceso, esté de acuerdo con este proceso y tenga ganas de salir de este círculo. Es muy importante que la persona quiera lograr el cambio para lograr resultados. Por eso es que es necesaria la ayuda de un profesional cuando estamos hablando ya de una dependencia o de una adicción. Perfecto, demasiado interesante este tema realmente, psicóloga Valeria Fernández. Lastimosamente los tiempos en televisión son diferentes, pero yo creo que abarcamos una gran parte de todo esto, de toda esta problemática. Estoy muy contento con esto y le agradecemos mucho por su tiempo también, por favor. Un gusto, Denis. Por mí es un placer ayudar y poder ayudar a la gente, que la gente por lo menos por medio de estas entrevistas conozca este problema y sea capaz de pedir ayuda, ¿verdad? Y que no dude y que estos no son problemas de gente loca, ¿verdad?, sino que son problemas del común de nosotros y que siempre hay solución y que se puede tratar. Así que eso es lo importante, a las órdenes para cualquier entrevista en el futuro. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí teníamos a la psicóloga Valeria Fernández.